Muy buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús. Que la paz, el amor de Cristo Jesús esté con cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestras familias y en nuestro hogar, en todas partes donde todos estemos, ¿verdad? Porque vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Sean ustedes bienvenidos a su canal del pequeño discípulo, donde hoy vamos a compartir un tema especial, único, el tema de la santa y bendita cruz, ¿verdad? Vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Un abrazo a cada uno de ustedes, allá donde quiera que estén, un saludo especial. Y vámonos poniendo en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invitar al Espíritu Santo de Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ilumine, el que nos llene de su entendimiento, de su sabiduría, y nos recuerde todo lo que tenemos que recordar, ¿verdad? Que esa palabra de Dios que hoy vamos a compartir con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, pues entre y penetre en nuestro corazón y que haga de vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y que dé fruto, porque así lo dice la palabra de Dios, que su palabra no vuelve a él sin dar fruto. Entonces, vámonos poniendo de pie ahí donde están. Vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios, y cierren todos sus ojos. Cierren sus ojos y vamos a hacer la invitación oficial al Espíritu Santo de Dios, para que sea el fuego del Espíritu Santo, y sea el Espíritu Santo que es el poder de lo alto, ¿verdad? El poder de lo alto, el que nos llene nuestros corazones, nuestras mentes, nos ilumine nuestros oídos, para que escuchemos bien la palabra de Dios y sepamos entender ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus hijos, incendia en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra y harás una nueva creación. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Señor, caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo honor y toda gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a ponernos en sus santas y benditas manos. Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, ven, llena nuestros corazones, llena nuestro entendimiento, llena nuestra vida, Señor, llena todo nuestro ser. Que seamos antorchas vivientes, Señor, llevando el fuego de tu Espíritu, el fuego y la palabra del Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 17 y 18. Honor y gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para retomarla. De nuevo, nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego.
En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandamiento que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, como podemos ver, definitivamente la palabra de Dios que hoy nos regala este mensaje, el Señor en su santa y bendita palabra nos dice que Él, a Dios, a Cristo Jesús, nadie lo mató. A Cristo Jesús, Él dice que Él entregó su vida voluntariamente, dice el Señor. Dice, porque el Padre me ama y porque me ama, porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. El Señor Jesús es Dios y Él tenía y tiene el poder para dar su vida y para recuperarla, dice el Señor. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Hoy el tema de la Santa y Bendita Cruz, como todos saben, es el tema de la Santa y Bendita Cruz hoy. Es un tema especial. ¿Y por qué razón? Nos preguntaremos quizás muchos, ¿por qué razón el hermano Tony tomó este tema de hoy? ¿Por qué el tema de la Santa y Bendita Cruz? Pues definitivamente he tomado este tema y he querido impartirlo porque desafortunadamente y dolorosamente he escuchado muchas personas que han tenido, pues, digamos, un encuentro con alguno de los hermanos cristianos protestantes y definitivamente les han confundido su fe. Les han confundido su fe y definitivamente porque a mí también una vez un hermano me cuestionó al respecto. Y ahora, en una ocasión que fui a Florida, una hermanita mía me hizo una pregunta y me dijo, hermano, unos hermanos protestantes me preguntaron por qué usan la cruz. Y a mí personalmente hubo un hermano que me hizo la misma pregunta, ¿por qué usan la cruz? ¿Acaso no saben que la cruz es maldita? ¿Acaso no saben que la cruz fue el arma con que mataron a Jesús? Es lo que los hermanos protestantes piensan y dicen. Por eso ellos le tienen miedo a la cruz. Ellos no la quieren ver, ellos no quieren pensar en la Santa y Bendita Cruz. Y a mí me hacían esa misma pregunta y me decían, ¿acaso no sabes que la cruz es el arma con que mataron a Jesús? Y me hacían una pregunta, la misma pregunta que le hicieron a la hermanita de Florida, le hicieron esa pregunta para confundir a los católicos. Y me hacían esa pregunta también a mí y me dicen, ¿acaso tú, si tuvieras un hijo y ese hijo lo mataran con una pistola o con un cuchillo, tú cargarías esa pistola en tu cuello? ¿Verdad que no? A lo pronto yo me sorprendí y dije, bueno, caray, pues no, yo no lo haría. Dije, no, pues si eso fuera el caso, yo no lo haría. Yo no cargaría una pistola o un cuchillo con el que hubieran matado a mi hijo, o a mi hermano o a un pariente muy querido mío. No lo cargaría yo sí es cierto. Dice, pues es lo mismo. Tú cargas la cruz en tu pecho, pero no sabes que la cruz es el arma con que mataron a Jesús. Y yo me di a la tarea de estudiar eso y dije, no puede ser posible. No puede ser posible lo que me están diciendo. Definitivamente. Y me doy cuenta de que el Señor en su santa y bendita palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 17 y 18,
El Señor nos dice que nadie lo mató. Porque a Jesús, que es Dios y hombre, a él no lo podían matar, era Dios. ¿Quién tiene ese poder para matar a Dios? ¿Quién, por poderoso que sea en la tierra, tiene ese poder para matar a Dios? No. A Jesucristo no lo mataron. Aquí lo dice en su santa y bendita palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17. Él lo dice anticipadamente. El Padre me ama porque yo doy mi vida. El Señor la dona, el Señor la da, nadie se la quita. Porque dice que Él tiene el poder para retomarla de nuevo. Dice en el versículo 18, nadie me la quita. Allí dice el Señor en su santa y bendita palabra, nadie se la quita, porque nadie tiene el poder para quitarle la vida a Dios. Claro que no. Por eso Él lo aclara y lo dice aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. Fue Jesús quien la entregó. A Jesús no se la quitaron. Porque Él lo dice en su santa y bendita palabra, nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. Porque está en mis manos el entregarla y recobrarla. Porque este es el mandato de mi Padre, dice el Señor Jesús. El Señor, nuestro Señor Jesús, con sus propias palabras, Él solo estaba siendo obediente. Era un plan grande, un plan maravilloso, un plan extraordinario elaborado desde el principio del mundo para la salvación nuestra. Por eso dice el Señor, porque es un mandato de mi Padre. Y recordemos, cuando el Señor Jesús estaba en el Monte de los Olivos, el Jueves Santo, que le decía a su Padre, Padre, si tú puedes, si tú quieres, quita de mí este cáliz, porque Él sabía precisamente lo que venía sobre Él. Pero el Señor Jesús dice, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí nos dice el Señor, en su santa y bendita palabra, porque era un mandato de su Padre y Jesús era obediente hasta la muerte. Así que el Señor dice aquí que nadie le quitó la vida. Él la dio personalmente. Él la entregó. Él donó su vida en la cruz, derramando hasta su última gota de su sangre para darnos vida y vida en abundancia a nosotros. Él donó su vida a cambio de la salvación de nosotros, de nuestras almas, para perdón de nuestros pecados. Y ese era un plan de Dios. No es que hubiera alguna persona demasiado poderosa, demasiado importante, que tuviera el poder para quitarle la vida a nuestro Señor Jesús. Claro que no. Él lo dice anticipadamente en su santa y bendita palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, capítulo 10, versículo 18. Entonces a Jesús no lo mataron. Y vamos a ver un poquito del tema de la cruz. Los hermanos separados se basan a una cita bíblica, a una sola cita bíblica que no dice lo que ellos están diciendo. Porque en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, no hay una sola cita. No hay una sola cita en la santa y bendita Biblia o en la santa palabra de Dios donde diga que la cruz es maldita. No, no lo hay. No hay una sola. Y reto a cualquier persona que quiera demostrarme lo contrario. No hay una sola cita donde diga que la cruz es maldita. Nada. No hay una sola que lo indique que la cruz es mala. No hay una cita que diga que la cruz es el arma donde mataron a Jesús. No hay una sola.
Pero como la mayoría de nosotros los católicos no lo sabemos, no leemos la palabra de Dios, no nos instruyemos, pues no lo sabemos. Y cuando los hermanos protestantes, los hermanos de las otras sectas nos dicen tal cosa, nosotros nos confunden y creemos que quizás que sí es verdad, pero no lo es. En toda la santa y bendita palabra de Dios no hay una sola palabra que diga que la cruz es el arma con que mataron a nuestro Señor Jesús. No hay una sola, por lo tanto, eso es mentira. Y la cita que agarran los hermanos protestantes para confundir a los católicos ignorantes es una en especial que es Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos a leerla para que la entiendan. Esa cita de Gálatas capítulo 3, versículo 13, es la única cita donde ellos dicen que allí, por eso, porque la palabra de Dios dice es un instrumento maldito. Vamos a ver qué es lo que dice, porque allí no habla de la cruz, no habla de que la cruz sea un arma, eso es mentira. Lo que pasa es que la malentienden, la confunden y después creen todo lo que se les dice. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice la palabra de Dios: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. ¿Se dan cuenta? Hermanitos, hermanitas, aquí no dice que la cruz es maldita. Aquí no dice que la cruz es un instrumento con que mataron a nuestro Señor Jesús. Aquí dice: maldito todo el que está colgado de una cruz o de un madero. Pero aquí no dice que la cruz es el arma donde mataron a Jesús. Mentiras. Mentiras, porque no supieron interpretarla, y esa es la cita donde ellos se basan, nada más. Es la única, pero aquí no dice que la cruz sea maldita. Dice: maldito todo el que está colgado del madero. Por eso dice la palabra de Dios: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. Esa es la única cita que ellos usan. Pero dice maldito porque si ustedes se darán cuenta, en aquel entonces a todas las personas, a los maleantes, a los ladrones, a todas las personas más criminales, pues era la pena máxima que había en aquel entonces. La pena máxima era ser colgado de la cruz. Por eso es que todo el que colgaban de la cruz, pues en sí dice la palabra de Dios que era maldito, porque era ya una persona que supuestamente ellos creían que ya estaba condenado. Por eso era que era maldito. Pero la cruz, aquí no dice nada de la cruz. Aquí no dice que la cruz sea un instrumento de muerte para esos que mataban en la cruz. Los mataban ahí, sí, pero eran malditos los que eran colgados ahí, pero eran los maleantes, los ladrones, todos los, pero la gente, como ahora en la actualidad, lo que usan es la silla eléctrica para los que cometen muchos crímenes, para los que según los hombres pues no tienen remedio y merecen morir, utilizan la silla eléctrica. En ese entonces utilizaban la cruz, y la cruz era un instrumento nada más. Entonces vamos a ver allí, pero allí no dice que la cruz sea el arma con que mataron a Jesús tampoco. Y esa es la única cita que los hermanos separados sacan. Mentiras. Ahí no dice que la cruz sea un instrumento, que sea un arma. No. Pero ahora vamos a ver, yo encontré muchas citas donde la santa y bendita palabra de Dios nos habla de la santa y bendita cruz. Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, versículo 1, y esto es palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 1.
Dice la palabra de Dios. Y este es Pablo hablando, allí hablando. Y dice, Gálatas estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿No les hemos presentado a un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo? Así lo dice Pablo. Les hemos presentado a un Cristo crucificado como si lo estuvieran viendo. ¿Y se dan cuenta, hermanitos? ¿Se dan cuenta? Que nosotros, la santa y bendita cruz, un Cristito, no es que nosotros creamos que Él es el Señor. Es que nosotros es como si lo estuviéramos mirando. Así lo dice la palabra de Dios, como si lo estuviéramos mirando. Sabemos que Él no es Dios, pero nos recuerda el sacrificio inmenso que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos la cruz, nos recuerda, cuando nosotros miramos una cruz, a través de la cruz, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente se va al Gólgota, donde Jesucristo fue crucificado, y es como si lo estuviéramos viendo. No es Él, pero es como si lo estuviéramos viendo. Así lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Así lo dice Pablo. Nos han presentado un Cristo crucificado y es como si lo estuviéramos viendo. Y así les dice a los Gálatas, Gálatas estúpidos. Una palabra muy fuerte, definitivamente, porque dice, ¿cómo se han dejado hipnotizar? ¿Acaso no les he presentado a un Cristo crucificado? Nos han presentado a nosotros católicos un Cristo crucificado y con una cruz es como si lo estuviéramos viendo. Bien, ahora vamos a ver la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Fíjense bien, pónganme mucha atención para cuando otra vez les empiecen a meter estas ideas erróneas en su cabecita, pues tengan esa certeza y esa seguridad de su fe, que no se las perturben, que no se las quiten, que no se las cambien. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Dice, bien es cierto que el lenguaje de la cruz, fíjense bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. ¡Wow! Ahí está la palabra de Dios. La cruz es una locura para los que se pierden, dice la palabra de Dios. Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Así lo dice la santa y bendita palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Para los que se pierden es una locura. No quieren ver la cruz, no quieren nada con la cruz, le tienen miedo a la cruz. La consideran maldita, la consideran un arma. Pero dice la palabra de Dios, para
Pero para los que se salvan, para nosotros es palabra, es poder de Dios. Para nosotros la cruz es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Allí lo pueden encontrar, pueden encontrarlo en su Biblia, búsquenlo. Porque dice la palabra de Dios también. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15. ¿Por qué nosotros los católicos, para nosotros la santa y bendita cruz es poder de Dios, como dice la palabra de Dios? Así lo dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Pero para nosotros los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Vamos a ver por qué es poder de Dios. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Primera de Colosenses. Dice la palabra de Dios. Anuló el comprobante de nuestra deuda, dice el Señor. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban, los clavó en la cruz y la suprimió. Y les quitó su poder a las autoridades del mundo y superiores. Las humilló ante la faz del mundo y los llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. Palabra del Señor, palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Es allí donde sabemos que la cruz, como dicen Corintios, es poder de Dios. Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo el Señor en la cruz? La cruz dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anuló el comprobante que nos acusaba. ¿Cuál era lo que nos acusaba? Nuestros delitos, nuestras culpas, nuestros pecados. El Señor los tomó todas nuestras iniquidades y las clavó en la santa y bendita cruz allí los clavó. Entonces la cruz no es un arma de muerte, sino es un arma de vida. Es un instrumento de vida, donde Jesús suprime la deuda de nosotros que nosotros no podíamos pagar y la clava en la cruz. Y la suprimió, dice la palabra de Dios. Y dice, quitó en la cruz, dice la Señora, la clavó en la cruz y lo suprimió. Y quitó sus poderes a las autoridades del mundo superior. Los humilló ante la faz del mundo y los llevó como prisioneros en el cortejo de su cruz. Como podemos ver ahí la santa y bendita cruz, si es un arma poderosa, claro que sí. Es un arma poderosa porque es el arma que Jesucristo utiliza para vencer a todos y cada uno de sus enemigos. Por eso es que la cruz es bendita, porque Cristo Jesús
muriendo en la santa y bendita cruz, clava nuestros pecados y nuestras iniquidades, borra y perdona nuestros pecados y allí nos da una vida y vida en abundancia. Teníamos sentencia de muerte antes de allí. Todos teníamos que morir irremediablemente. Nadie se podía salvar. Pero a través de la santa y bendita cruz, que fue el instrumento que Cristo Jesús utiliza para lograr su proyecto y su propósito de salvación. Por lo tanto, la santa y bendita cruz es un instrumento de salvación que Cristo Jesús utiliza. Instrumento de salvación. Además, si podemos recordar, antiguamente en el Antiguo Testamento, los sacerdotes realizaban sacrificios en el altar. Allí sacrificaban los corderos, los novillos, todos los animales que ellos sacrificaban para el perdón de los pecados. Y ese altar era santo y era bendito. Era un lugar tan sagrado que tan solo los sacerdotes podían entrar al altar. Nadie más. Se consideraba sagrado. Se consideraba santo. Y Jesús nuestro Señor, en su santa y infinita misericordia, en su santa y infinita sabiduría, el Padre eterno todopoderoso, porque Jesús solo estaba realizando la voluntad de su Padre, como Él nos lo dice en su santa y bendita palabra. Él va como verdadero cordero al matadero en la cruz. Y la cruz viene siendo el altar donde el verdadero cordero es sacrificado. El verdadero cordero. Y si en el Antiguo Testamento los otros altares eran sagrados, hermanos, la santa y bendita cruz, que es el altar que Jesús elige, donde Él fue sacrificado, porque Él personalmente lo dice, que Él es voluntariamente que entrega su vida y es llevado a la cruz, pero porque Él así lo aceptó y Él lo quiso y era la voluntad de su Padre, no porque la gente, no porque los maestros de la ley, no porque los escribas, no porque Herodes o todos ellos tuvieran el poder para hacerlo. No, fue porque el Señor era un plan que Él tenía y era de la manera que Él sabía que allí iba a vencer a todos y cada uno de sus enemigos. Allí fueron vencidos. Allí fue vencido el príncipe del mundo. Allí fue vencido el mundo. Allí fue vencido la muerte. Un instrumento grande de Dios, la santa y bendita cruz. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15 dice la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios, no es palabra mía. Dice la palabra de Dios. Anuló el comprobante de nuestras deudas. ¿Cuáles eran nuestras deudas? Nuestros pecados, nuestras iniquidades. Todo lo que nos perdía, todo lo que no era agradable para Dios. Eran nuestras deudas que teníamos con Dios. Dice, y esos preceptos que nos acusaban, dice la palabra de Dios, los clavó en la cruz y los suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superiores. Porque recordamos quién era el príncipe del mundo, pues era el enemigo de Dios. Es el príncipe del mundo actualmente. Y es el que reina definitivamente en el mundo. Es el que está haciendo todo para ganar a todo el mundo. Pero dice,
les quitó sus poderes a las autoridades del mundo superiores. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su santa y bendita cruz. Palabra de Dios. ¿Cómo se atreven a decirme a mí que la cruz es el arma con que mataron a Jesús? Si la cruz es el arma bendita donde Jesús venció a todos sus enemigos. Si es un arma poderosa, claro que lo es, pero es el arma que Dios usa para vencer a Satanás, para vencer al mundo, para vencer a la muerte, para vencer a todos sus enemigos. Y además allí clava, dice la escritura, en la cruz todos nuestros delitos, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y nos perdona para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Por lo tanto, si los altares del Antiguo Testamento donde sacrificaban los corderos era bendito, era sagrado, ¿cómo quieren que sea la cruz que fue el altar donde el verdadero cordero fue crucificado? Además, todos sabemos y proclamamos y decimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar, para limpiar, para purificar, para santificar y para salvar. Y esa cruz bendita porque Cristo Jesús la bendijo. Esa cruz es bendita porque la sangre del Cordero la cubrió. Fue cubierta con la sangre del verdadero Cordero, con la sangre de Dios. Díganme ustedes, hermanos, ¿de dónde me vienen a decir que la cruz es el arma con que mataron a Jesús? Hermanos, recapaciten. Hermanos, lean la palabra de Dios. Hermanos, búsquenme una sola cita en la santa y bendita Biblia, en la palabra de Dios, donde diga que la cruz es el arma con que mataron al Señor. No hay una sola. No hay, hermanos católicos, que no nos confundan. No lo crean. Es mentira. Y todo lo que es mentira viene del demonio. No es cierto. La palabra de Dios no dice eso. Y si la palabra de Dios no lo dice, no lo es. Si la palabra de Dios dice que para nosotros los que nos salvamos, dice Gálatas capítulo 3, versículo 1, para los que se pierden es una locura. Pero para los que se salvan, para nosotros, dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Es poder de Dios. La santa y bendita cruz es poder de Dios. Porque en la santa y bendita cruz se manifiesta en grande el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a dar un pequeño testimonio. Un pequeño testimonio. Voy a dar un pequeño testimonio personal de la santa y bendita cruz. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué el hermano Tony está aquí? Porque el Señor Jesús, en su santa y infinita misericordia, tuvo misericordia de mí. Estamos hablando de aproximadamente 12 años, 13. Yo no sabía que la santa y bendita cruz era poder de Dios, como dice la palabra de Dios. Yo no sabía que era poder de Dios. Yo no sabía que la santa y bendita cruz tenía poder. Tenía poder de Dios.
Y yo equivocadamente, como muchos, quizás todavía en el mundo, no creía en la Santa y Bendita Cruz. Bueno, creía y sabía, pero no sabía que la Santa y Bendita Cruz tenía poder. Por eso es que yo confiaba también en muchas cosas, tenía ídolos como muchos. Confiaba en otras cosas. Aproximadamente hace 12 años, el Señor en su santa y infinita misericordia, ahí fue donde me inició mi conversión. Porque antes de allí yo estaba despreocupado, estaba tranquilo. Yo decía, pues yo soy bueno, yo voy a misa, yo no hago mal a nadie, pues estoy bien. Pero sí hacía mal, nomás que no tenía la conciencia, no tenía ese don de reconocer mis faltas y mis pecados. Porque cuando uno reconoce sus faltas y sus pecados, esa es una gracia de Dios. Porque la mayoría de nosotros pecamos y ni siquiera podemos reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Antes de allí yo estaba como la mayoría del mundo, haciendo las cosas del mundo, viviendo como todo el mundo, y en lugar de confiar en el santo y bendita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como muchos quizás no había quien le diga a uno, no hay quien le predique, no hay quien le explique, no hay quien le diga. Pero antes de allí, en lugar de pedir y usar el poder de la Santa y Bendita Cruz, que es poder de Dios, en lugar de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, hacía lo que muchos de nosotros, quizás, especialmente en México, lo hacíamos. Íbamos con los brujos y los hechiceros. Allí íbamos allá que nos curaran, que nos sanaran, porque nadie nos hablaba del poder de Dios. Nadie nos hablaba que Cristo Jesús murió en la cruz para sanarnos, para liberarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Nadie se preocupaba porque yo supiera esas cosas. Y sí, estamos hablando de 12, de 20 años atrás. A 20 años aproximadamente. Eso fue mucho antes de mi conversión. Yo dejé de eso, claro, yo lo dejé. Yo dejé de ir, pero de todos modos creía. Entonces, en cierta ocasión, hace 12 años aproximadamente, pues usaba yo también usaba amuletos. En lugar de usar una santa y bendita cruz, usaba amuletos. Usaba un limón que me habían dado que para la buena suerte, que para que me fuera bien, para retirar las malas vibras, para que si brujerías llegaban, ahí llegaban. Y tenía esa confianza plena en ese limón. Tenía esa confianza plena. Y yo sabía y yo creía que ese limón me salvaba de muchas cosas. Fíjense nomás lo que llega a la ignorancia de cada uno de nosotros y nos decimos ser católicos. Confiaba yo en ese limón. Entonces, pero no tenía la capacidad de entender de lo que estaba haciendo, definitivamente que no. Porque no había nadie que me explicara, nadie que me dijera, nadie que me corrigiera. Pero hoy, para honra y gloria de Dios, estoy yo aquí. El Señor me tiene para que si alguno de ustedes tiene algún amuleto, un amuleto en su casa, en su mano, en su cuello, en su pie, no importa, todo lo que ustedes tengan para la buena suerte, ya sea una herradura en su casa, una planta, no importa lo que tengan que sea para la buena suerte, tírenla. Porque la única buena suerte nos la da el Señor ya no la dio. La única buena suerte nos la da el Señor Jesucristo. Y es el único que tiene todo el poder y toda la gloria para cambiar nuestra vida. Entonces, en cierta ocasión, para honra y gloria de Dios, hoy doy testimonio. Fui a visitar unos hermanos de Nebraska, compadre Lalo, que Dios lo bendiga. Fui a visitar a esos compadres
Y yo llevaba mi limón en mi bolsa para que me fuera bien. Y da la casualidad de que ese hermano, compadrito, que yo quería mucho y lo quiero mucho hoy en la actualidad, y hoy lo quiero más todavía. Lo quiero más con el amor de Cristo Jesús. Yo lo miré en problemas, en dificultades económicas. Yo oía de wow, pues muchos problemas. Entonces, yo empecé a decirle, mire, hermanito, compadre, ¿verdad? Dice, mire, le voy a dar algo especial para que usted haga, para que su suerte cambie, para que sus problemas económicos cambien. ¿A poco sí, compadre? Claro, compadre. ¿Y funciona? Pues, compadre, funciona. Yo lo traigo, yo lo hago, yo lo cargo. Y me dice, wow, ¿a poco sí, compadre? Sí. Y todavía saco mi limoncito de la bolsa. Y se lo enseño. Mire, compadrito, cárguese un limoncito. Y mire, toda la sal que le manden, toda la mala suerte, las malas vibras, van a caer aquí en el limón. Aquí van a caer y a usted va a quedar limpio, va a quedar libre. Su economía va a empezar a crecer. Sus problemas van a empezar a desaparecer. ¡Wow! Se quedó mirándome el compadrito. Me dice, compadre, ¿a poco sí? Compadre, pues sí, claro que sí. Funciona, le decía yo. Y yo era católico. Y iba a misa y iba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Claro, yo creía ser católico. Pero para honra y gloria de Dios, mi compadrito y mi comadre pertenecían a un grupo de renovación carismática. Ellos ya estaban instruidos, ellos ya sabían, ya tenían noción de lo que era la Santa y Bendita Cruz, que es poder de Dios. Hoy lo sé, en aquel entonces no lo sabía. Entonces el compadrito mío me dice, ¿qué compadre? ¿A poco sí, compadrito? Sí, compadre. Dice, pues mire, compadre, me dice el compadrito a mí. Dice, mire, compadre, pues yo tengo otro más poderoso que el suyo y más grande. Yo le dije, compadre, ¿cómo que sí? Pues yo lo quiero ver, compadre, quiero ver qué es. Yo tenía la idea de que ese compadrito me iba a traer una patita de conejo, un chupamirtos, no sé. Yo tenía, wow, ¿qué tendrá mi compadre de edad para la buena suerte? Yo quería verlo. Tenía esa curiosidad, digo, wow, pues si es mucho mejor que este que traigo yo, dijo, pues a lo mejor hasta me llevo uno yo también. Bueno, gloria a Dios, pero dice, ahorita lo traigo, compadre. Ahorita lo traigo, espéreme tantito. Estábamos en la sala. Y cuando el hermanito entró a su cuarto, para honra y gloria del Señor, de su santa y infinita gloria, fue y pues traía algo en su mano y lo traía medio escondido. Compadre, ya lo traigo, compadre. Digo, compadre, pues déjeme verlo, compadre. Déjame ver qué es esto, compadre. Y que me lo pone enfrente, así enfrente, era un Cristo crucificado, bendecido. Un Cristo. Hermanos, créanmelo, en ese momento, para honra y alabanza del santo nombre de nuestro Señor Jesús, de la santa y bendita cruz que me estaba mostrando el hermanito, de la santa cruz, como que una fuerza única salió de la cruz y penetró en mí. Pero esa fuerza me desarmó. Esa fuerza como que me quitó todas las vendas que de mi alma, todas las vendas que yo traía puestas, que el enemigo había puesto, para que mirara lo malo, lo mirara bueno, y lo bueno lo mirara malo. Es lo que hace el enemigo con cada uno de nosotros, que nos pone unas vendas muy grandes espiritualmente, para que nosotros nos conformemos con lo malo, que es del enemigo. Todo es del enemigo.
Y cuando esa fuerza penetró en mi corazón, en mi ser, hasta el fondo de mi alma, ese Señor penetró esa fuerza. El Señor, en su santa e infinita misericordia, me concede la gracia de que esa fuerza me tumba todas las vendas, todos los velos que tenía puestos el enemigo en mi mente y en mi corazón y en todo mi ser, para que yo no mirara lo bueno, sino que mirara lo malo. Cuando el Señor, en su santa e infinita misericordia, me quita todos esos velos, esas vendas, me desnudó. Me desnudó completo mi alma. Pero para honra y gloria de Dios, en ese momento el Señor me permite, como si estuviera viendo una pantalla, todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis iniquidades, todos mis pecados. ¡Wow! Quedé yo en shock. Algo terrible. Quedé frío, helado. Y el Señor me daba la gracia de reconocer que todo lo que yo estaba haciendo era del enemigo. Cuando yo cargaba ese limón, ese amuleto, y iba y comulgaba y recibía el cuerpo y la sangre de Cristo, que creía más en ese amuleto que en el poder de nuestro Señor Jesucristo, que en la santa y bendita Eucaristía, el Señor me revelaba todo eso. El Señor me descubre y me permite ver mis iniquidades, mis pecados, todas mis faltas, todo lo que yo estaba haciendo mal. Todo. Y eso era gracias a la santa y bendita cruz, que es poder de Dios, que el hermano me estaba poniendo enfrente de mí. La cruz, a través de la cruz, el Señor estaba tocándome, estaba transformándome, me estaba llenando de su misericordia. Pero el Señor me permite ver. Es algo terrible, algo no muy agradable. Cuando uno puede ver sus faltas y sus pecados, sus iniquidades, es algo terrible. Algo que te llena de miedo. Algo que no sabes para dónde correr. Que no sabes qué hacer. Y a partir de allí me llené de miedo. Me llené de tristeza. Me llené de amargura. Me llené de dolor. Todo mi ser estaba lleno de dolor. Reconocía exactamente lo que yo estaba haciendo. Estaba trabajándole al enemigo. Era servidor del enemigo. Porque no tan solo yo iba con los brujos y los hechiceros hace 20 años atrás, sino que a veces les servía de servidor y iba y llevaba gente. Sino que a veces yo les decía, no, si te sientes mal, si estás enfermo, ve y vea con la persona fulana y ella te va a curar. Eso hacía yo. Me di cuenta que todos los que nosotros, si le damos un consejo a un hermano de que vaya con un brujo, con un hechicero, eres un servidor del enemigo. Un servidor del enemigo. Me di cuenta que yo, en lugar de estarle sirviendo a Dios, que a Dios no le servía, pero al enemigo sí le estaba sirviendo. Me di cuenta que estaba yo hundido en las tinieblas, en el pecado, que el enemigo me tenía encadenado, que el enemigo me tenía vendado mis ojos y mi vida y mi todo, para que yo no mirara mis pecados. Pero el Señor, en su santa e infinita misericordia, ese día, a través de la santa y bendita cruz, por eso me duele cuando un hermano viene y me dice que la santa y bendita cruz es un arma, es el arma maldita que mató a Jesús. Mentiras. Esos hermanos que dicen eso también tienen esas vendas que yo tenía y ven lo contrario. Entonces, a partir de allí, de la santa y bendita cruz, me llené de miedo, de tristeza, de amargura, de resentimiento, de llanto, porque reconocía que ese camino que yo llevaba no era el del Señor, era el del enemigo, y yo no quería ir a donde el enemigo me quería llevar. Yo quería salvarme, yo tenía mi idea de ir al cielo, pero el camino que llevaba no me llevaba al cielo.
Pero para honra y gloria de Dios, el Señor en su santa y infinita misericordia me da esa gracia especial de reconocer mis fallas, mis pecados, mis iniquidades. Y a partir de allí corrí a la confesión. Me confesaba y le decía al Padre todo lo que había hecho y se lo decía. Y a partir de allí empecé a ir a los grupos de oración, empecé a buscar a Dios, empecé desesperadamente buscando la misericordia de Dios. Pero sabemos claramente que si tú confiesas tus pecados, el ir a los brujos y los hechiceros es un pecado muy grande. Es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Es uno de los pecados grandes. Porque le estamos confiando nuestra vida, nuestra alma al enemigo de Dios. Que Dios lo reprenda, al demonio. Porque esos lugares de los brujos y los hechiceros trabajan para el demonio. Son servidores de él. Y si nosotros vamos ahí, al que le vamos a pedir favor directamente es al enemigo de Dios. Y mentiras que nos sanan, dice mucha gente, ahí sanan, sí sanan. Mentiras, porque el único que sana es Cristo Jesús. El único que tiene todo el poder y toda la gloria es Cristo Jesús. El enemigo te miente, te confunde, porque dice la palabra de Dios, es un mentiroso, nos engaña, nos seduce y nos hace creer sus mentiras. No es cierto que te sanan. No es cierto, eso es falso. Pero sí, cada vez que vas tú le estás cediendo un pedazo de tu alma y le estás vendiendo tu alma al enemigo. Eso es lo que estamos haciendo cuando vamos allá a los brujos y a los hechiceros. Y yo lo reconocí. El Señor me lo revela. Y no tan solo lo reconocí, porque la palabra de Dios lo dice bien claro. En Levíticos capítulo 20, versículo 6 dice la palabra de Dios. Para todos los que consultan brujos, hechiceros, adivinos, espiritistas, dice el Señor, los eliminaré de su pueblo. Vamos a ser eliminados. Si todos y cada uno de nosotros que hemos ido con los brujos y los hechiceros no nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a Dios. No basta con arrepentirse. Hay que ir a pedir perdón a Dios. Hay que ir a la confesión. Hay que ir a decirle al sacerdote, aunque nos dé miedo, aunque nos dé vergüenza. Hay que ir a confesar. Hay que ir a pedirle perdón a Dios y no hay que volverlo a hacer jamás. No hay que hacerlo. A partir de allí, empecé a ir al grupo de oración. Me oraban, hermoso, precioso. Sentía ese gozo, esa alegría que cuando estaban haciendo oración, como la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo llegaban a mí. Sí, gloria a Dios. Pero saliendo de allí, el enemigo se encargaba de quitarme la paz que el Señor me había dado. Porque después de salir de allí, el enemigo, aunque sé y estoy seguro que el Señor en su santa e infinita misericordia, cuando yo confesaba mis pecados ante el sacerdote, con llanto, llorando y pidiéndole perdón a Dios, Dios me perdonó. Yo estoy seguro que Dios nos perdona, porque Dios nos perdona. Pero el que no me perdonaba era el enemigo de Dios. Yo iba, me confesaba y salía bien, y después el enemigo se encarga de venir y restregarte tus faltas y tus pecados a la cara y decirte que Dios no te ha perdonado, porque es un mentiroso. Seguro estamos que Dios nos perdona, pero Él nos dice que no ha sido perdonado. Nos dice, no es cierto, ¿cómo te va a perdonar? Si lo que tú hiciste fue muy grave, Él no te puede perdonar, tú puedes, no, nos miente. Y allí empieza otra vez el miedo, empieza otra vez la tristeza, la amargura, empieza el resentimiento, empieza el miedo, todo aquello. Y te hace creer en tu mente nuevamente que Dios no te ha perdonado. Pero es el enemigo el que no te deja en paz. Claro, ya te tenía en su bolsa, ya te tenía ganadito y ahora tú te le quieres escapar. Pues no es tan sencillo ni tan fácil. No es tan sencillo. Pero para honra y gloria de Dios, también el Señor me pone en mi camino a un santo que yo sé que es santo. Todavía no lo han beatificado, pero yo sé que es santo.
a un santo sacerdote de la diócesis de nosotros, que era el exorcista encargado de la diócesis. Él daba misas de sanación por muchas partes, por muchas parroquias en el área de la diócesis. Entonces yo empecé a saber y ahí voy yo allá con el sacerdote también. Bueno, estuve siguiendo al sacerdote donde quiera que él hacía misas de sanación. Iba y quería y ponía que el sacerdote me orara y me orara. Y cuando el sacerdote me oraba, pues la paz llegaba la armonía, llegaba la paz, llegaba el amor de Dios. Pero el Señor Jesús, en su santa y infinita misericordia, permite que un año completo yo viviera arrastrando mis culpas, mis pecados, mis iniquidades, y que el enemigo me estuviera atormentando todo un año. Yo no encontraba la paz, no encontraba qué hacer. Aun cuando yo iba a misa, comulgaba, me confesaba, iba al grupo de oración, iba a las misas de sanación cada mes, pero encontraba la paz un poquito. Me sentía bien, a gusto, feliz. Pero después el enemigo se encontraba de quitarme la paz, porque yo no había sanado de mi corazón. En mi corazón todavía había ese dolor, ese dolor de todo lo que yo había hecho. Y el Señor me dejó así, arrastrando mi dolor, mi miedo, mi tristeza. Todo eso me lo dejó por aproximadamente un año. Aunque iba con el sacerdote y me oraba, continuaba después me volvía otra vez. Yo ya el enemigo en mi mente me ponía las ideas, no, pero es que cómo Dios me va a perdonar, cómo Dios me va a perdonar si yo le hice esto, yo le hice el otro. No, Dios no me ha perdonado. Yo decía, Dios no me ha perdonado, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Yo no me quiero ir al infierno, Señor, yo quiero ir al cielo, Señor. Yo tenía ese miedo y tenía miedo de que en esos días me fuera a morir, o no sabía uno, porque el día de morir, pues no sabemos si sea mañana o sea hoy o cualquier momento. Y no estaba listo ni preparado. Sabía que en ese momento pues era difícil. Bueno, el Señor en su santa y infinita misericordia, en un año, después de un año de estar siguiendo al sacerdote santo, al padre Marvin, que era un sacerdote ya ancianito, viejito, que apenas andaba, pero él nunca dejó su misión. Su misión era rescatar las almas, su misión era sanar a los enfermos, su misión era arrancarle las almas al enemigo, porque todos los que estaban, él era el que hacía los exorcismos y todo eso de la diócesis. Y para honra y gloria de Dios, después de un año en una misa de sanación con el padre Marvin, recuerdo claramente, con el padre Marvin, me estaba orando el sacerdote. Yo sentía esa fuerza, ese poder, esa unción del sacerdote y ese poder de Dios, del Espíritu Santo. Yo lo sentía en ese momento. En ese momento, pues el Señor en su santa y infinita misericordia me regala una gracia muy especial. Porque en esa oración el Señor sana mi corazón, el Señor saca todo lo que yo traía en mi mente, en mi corazón, lo quita. Yo veo, yo siento cómo el Señor lo arranca, que hasta me dolía mi pecho, mi corazón. Tenía ese dolor como que me estaba arrancando toda la podredumbre que yo tenía en mi corazón. Me la arrancaba el Señor en su santa y infinita misericordia y la arrojaba al mar. Todo lo que yo traía, el Señor me lo quita. El Señor me cambia mi corazón. El Señor cambia mi vida, mi manera de pensar, cambia todo mi existir. En esa oración yo lloraba, yo sentía como ríos de agua que corrían por mis ojos y sentía que iba a estar bien mojado, bien mojado. Dije, no, pues ahora voy a estar bañado en llanto, ¿verdad? Pues no, pues para honra y gloria de Dios, ese llanto era donde estaba el Señor, limpiándome, sanando mi corazón, sanando mi alma y cerrando las llaves y corrompiendo las cadenas que yo tenía.
Porque sabemos que el pecado encadena, el enemigo te encadena a través del pecado. Tenía muchas cadenas. Pero para honra y gloria del Señor, ese día corta al Señor con su infinita misericordia y con su poder todas las cadenas que yo traía. Al grado de que yo sentí que el Señor me quitó mi corazón completo y me pone uno nuevo. Al grado de que cuando el Padre terminó de orarme, y el Señor me regala algo especial. El Señor en su santa e infinita misericordia me recuerda y me dice en esa oración: hijo mío, ¿acaso yo juzgué al buen ladrón? Yo le decía: no, Señor, no lo juzgaste. Tampoco te juzgo a ti. Tampoco te condeno a ti. ¿Condené yo a la prostituta que llevaban para matar? No, Señor. ¿La juzgué? No, Señor. Pues tampoco te condeno a ti, ni te juzgo. Juzgué a Mateo, que era el cobrador de impuestos. No, Señor. No. Bueno, igualmente, el Señor me regala esa visión, no sé, y me dice: todo tu pasado es mío, ya me lo entregaste, es mío. Ya ni yo me acuerdo, dice el Señor. Wow, Señor. Ciertamente el Señor me regala esas citas para ver que definitivamente si en nosotros hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero arrepentimiento de nuestro pasado, no importa qué grande haya sido, cuántas fallas, el Señor nos perdona. Porque el Señor a eso ha venido, a perdonar nuestros pecados, ha venido a buscar a los pecadores, ha venido a salvarnos. Y como Él lo dice en su santa y bendita palabra, en Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor: vengan a mí, hagamos un trato. Sus pecados más grandes se los vuelvo blancos como la nieve, dice el Señor. Si ustedes aceptan, cambian su vida, se arrepienten y cumplen mis mandamientos, sus pecados más rojos como la grama, se los vuelvo blancos como la lana. Wow. Y wow, Señor, cuánta misericordia, Señor. Cuánta misericordia. Entonces yo sentí personalmente el poder de Dios en la santa y bendita cruz. Yo lo viví, yo lo experimenté, yo lo sentí, yo lo miré. Además, después de que ese año que pasó, empezó el Señor, allí sí ya, el enemigo ya no pudo hacer nada. Después de ahí que el Señor ya hizo esa gran misericordia conmigo, ya el enemigo no podía atormentarme, ya no podía. Ya no pudo porque el Señor me regaló algo especial, una fe de que yo creía que Cristo Jesús estaba conmigo y estaba en mí. Por lo tanto, el enemigo ya no tenía ni autoridad, ni podía asustarme, ni podía reprocharme, ni podía manipularme, ni podía mentirme, ni podía hacer gran cosa, porque Dios estaba conmigo. Después de allí empecé a conocer más al Padre Marvin, que hoy Dios lo tenga en su santa y bendita gloria. Padre Marvin, empezamos a trabajar con él, empezamos a hacer un grupo de oración aquí en la iglesia. El Padre Marvin vino a instruirnos, el Padre Marvin vino a enseñarnos lo que es todo este ministerio.
El padre Marvin, juntamente con el padre Jeff, vino a instruirnos. Formamos el grupo de oración. Y después que teníamos el grupo de oración, íbamos a orar por muchas personas a todas partes, a lugares donde nos llamaban: hermano, ¿puede venir a hacer una oración por mí? ¿Puedo venir a hacer una oración por mí? Pues sí, claro que sí. Yo hago oración. Yo tenía esa fe y esa de que yo oro y el Señor hace la obra. El Señor es el grande, el poderoso, el infinitamente santo. Pero lo dice la palabra de Dios. Si tú lo crees, para ti todo es posible. Y si tú crees que si tú haces oración y Cristo Jesús tiene el poder para sanar a ese enfermo, pues ese enfermo va a sanar. Y el Señor me daba esa gracia de mirar, de ser testigo del poder de Dios. El Señor me ha dado esa gracia de ver grandes milagros, grandes maravillas que el Señor me ha permitido ver. No soy digno de tener esa gracia de poder ser testigo del poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No soy digno, pero aquí estoy. Aquí me tiene el Señor porque es su santa y bendita voluntad. Y aquí voy a estar hasta el último día de mi existencia. Después empezamos a orar por esas personas y cuando orábamos nos encontrábamos unos casos difíciles, casos muy grandes de personas que tenían posesión. Y entonces yo preocupado ya le hablaba al padre Marvin: padre Marvin, mira este caso que tengo aquí, mira pasa esto, pasa lo otro, pasa aquí, pasa allá. Ya el padre me decía: está bien, me lo traes tal día. Y él estaba dando su servicio en la diócesis, en la mera diócesis. Y efectivamente yo llevaba a esa persona, se la llevaba al padre y el padre le realizaba un exorcismo. Entonces yo tuve la gracia de mirar el poder de la cruz, el poder de Dios en la bendita y santa cruz que el sacerdote usaba. Yo he tenido esa gracia. Estuve yendo y el sacerdote, el padre Marvin, me permitía estar ahí haciendo oración, ayudando. Me permitía estar mirando, estar observando. Y fue donde yo miré, el Señor me dio esa gracia de mostrarme, de ser testigo del poder de Dios en la santa y bendita cruz. Porque yo miraba personalmente cuando el sacerdote utilizaba su santa y bendita cruz, cómo los demonios hablaban y gritaban y todo lo que les causaba. Esa sí es un arma poderosa, pero no es la que mató a nuestro Señor Jesús. Es un arma que mata a los enemigos de Cristo Jesús. Por eso el enemigo no la quiere. Por eso el enemigo, en cuanto la ve, huye. Huye, porque la cruz, como dice la palabra de Dios, es poder de Dios. Es un instrumento grande donde se manifiesta el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Esa sí es un arma. Estoy de acuerdo que es un arma, pero no es el arma que mató a nuestro Señor Jesús. Es un arma que donde los enemigos de nuestro Señor Jesús, en cuanto ven la cruz, en cuanto ven la santa y bendita cruz bendita, les recuerda ese momento en el Gólgota donde fueron vencidos por el poder de nuestro Señor Jesucristo, que fue donde los venció. Y huyen, se van, corren. Es todo lo contrario de lo que nuestros hermanitos nos están diciendo. Entonces, ya vimos la palabra de Dios. Y no, como les digo, no hay una sola cita bíblica en la santa y bendita Biblia, en la palabra de Dios, donde diga que la cruz es un arma, el arma que mató a Jesús. Nada. Allí dice que la cruz es poder de Dios. Y dice que la santa y bendita cruz para los que se pierden es una locura. Para los que se pierden. Pero para los que se salvan, para nosotros
católicos, es poder de Dios. Es poder de Dios, lo dice la palabra de Dios. Y ustedes lo pueden leer. Lo pueden leer ahí para que vean real y verdaderamente la verdad. Eso está en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18. Ahí está, es poder de Dios. Ahí lo dice Pablo. Dice, bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Tengo, hermanos, aproximadamente 12 años trabajando en este ministerio. He visto el poder de Dios en la Santa y Bendita Cruz. El Señor me ha permitido ser testigo del poder de la Santa Cruz, del poder que Dios manifiesta en la Santa y Bendita Cruz, que es un instrumento real y verdadero y grande de Cristo Jesús. Sí que lo es. Es un arma poderosa contra los enemigos nuestros, porque ellos son los que no les agrada la cruz. Son ellos los que no quieren la cruz. Son ellos los que fueron vencidos en la Santa y Bendita Cruz. Porque fue allí donde Cristo Jesús pagó nuestra deuda, aniquiló y borró nuestros pecados, clavándolos en la cruz. La Santa Cruz es bendita y es santa, porque ha sido santificada por nuestro Señor Jesucristo. Porque si fue bañada por la santa y bendita sangre de nuestro Señor Jesús, wow, esa cruz está purificada, está santificada y es bendita y es sagrada. Para que católicos que no nos vengan a decir que la Santa y Bendita Cruz es el arma donde murió Jesús, sino que nos vengan a decir que la Santa y Bendita Cruz es el arma poderosa donde Jesús venció a todos sus enemigos. Esa es la bendita cruz. Ese es el verdadero poder de la Santa y Bendita Cruz, donde se manifiesta el poder de Dios. Allí se manifestó el poder de Dios. Y además te dicen, católicos, que por qué cargas un Cristo. Un Cristo es el símbolo donde tú dices, yo soy cristiano. Y cada que veo la cruz y el Cristo, me recuerda el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por mí, para salvarme, para romper las cadenas, para sanarnos, para liberarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Aquí fue donde el Señor, y esta cruz me recuerda, esta cruz me transporta. Cada que yo la veo, recuerdo el sacrificio que Cristo Jesús hizo por mí. Esta cruz no es Dios, claro que no. Esta cruz no es Cristo, claro que no. Pero me recuerda, como dice la palabra de Dios, como si lo estuviera viendo. ¿Ok? Bueno, entonces, nada más voy a hacer mención de algo muy especial. Después de allí, de algunos años, tuve la gracia de ser invitado por mi sacerdote, el padre Jeff, para ir a unas clases especiales a la diócesis con el obispo. En ese entonces teníamos al obispo Martín. Era un curso de enseñanza, un curso que se llevaba aproximadamente 2 años y medio. Y sí, lo dije, sí, yo voy. Tuve la gracia de terminar esa enseñanza, ese curso en la diócesis, supervisada y organizada por el mismo obispo. Y cuando nosotros terminamos ese curso de evangelización, ese curso de enseñanza, porque ahí nos dieron teología, nos dieron psicología, pastoral, evangelización y muchas otras cosas. Ahí nos instruyeron
Cuando terminamos, el obispo hizo una misa muy especial para todos los graduados. Y el obispo personalmente nos dio un envío a cada uno de los graduados. Por lo tanto, este pequeño discípulo que ustedes ven, porque yo sé, muchos dirán, pues, pero ¿por qué él está hablando de la palabra de Dios? ¿Por qué este hermano, con qué derecho, con qué autoridad está hablando de la palabra de Dios? Y algunos hasta han dicho que es un pastor. Algunos han pensado, ya van en 2 ocasiones que me dicen pastor. Digo, no, pastor, no. Soy un laico comprometido con la viña del Señor nada más. Pero yo cuento con la gracia del envío del obispo, porque el envío de un obispo es algo grandioso. Ese envío es el mismo que Cristo Jesús le dio a sus apóstoles, donde les dice, vayan por todo el mundo, bautícenlos y enséñenles y que hagan que todos sean mis discípulos. El Señor les dijo a sus discípulos, les dio ese envío. Entonces los obispos hoy en la actualidad son los sucesores de los apóstoles de Cristo Jesús. Y cuando un obispo te da un envío, es el mismo envío que Cristo Jesús deja a su iglesia, a sus apóstoles. Tengo ese envío, gloria a Dios. Y si yo estoy aquí hablando de la palabra de Dios, es porque estoy autorizado por mi diócesis, por mi obispo, y voy de la mano de mi sacerdote, el Padre Troy, y de la iglesia también. Y después de allí, de esa graduación, a mí me gustó mucho. A nosotros nos gustó mucho. Y después iniciaron otra vez otras clases un poquito más superiores. Y fuimos también otra vez otros 2 años y medio. Total que aproximadamente son más de 4 años los que tuvimos una preparación. Una preparación supervisada especialmente por el obispo de nosotros. Y una preparación en la última especialmente trajeron los mejores maestros de todas las universidades católicas del país. El obispo no escatimó en gastos, pero él quería que nosotros tuviéramos esa enseñanza, esa enseñanza y para que pudiéramos salir a llevar ese mensaje de la palabra de Dios. Teólogos, psicólogos, sacerdotes, los más grandes, los trajeron para que nos instruyeran, para que nos enseñaran, ¿verdad? Eran los sábados, todos los sábados, todo el día era de enseñanza. Y gracias al hermanito Miguel Moreno, también le doy las gracias al hermanito Miguel, porque el hermanito Miguel es como un ángel que el Señor ha traído a nuestra diócesis, porque antes de allí no se daban estas cosas. Él, el obispo, personalmente lo trajo. El hermanito Miguel, Dios te bendiga, hermanito Miguel, y te colme de bendiciones y que continúes llevando esa labor que estás haciendo en este momento por muchos años, porque gracias a tu apoyo también, gracias a tu ayuda, gracias a ti que nos has apoyado, nos has sabido motivar, hemos continuado en este caminar de Dios. Entonces, hermanitos, pues ahí estamos. Y después, como les digo, tuvimos esas otras clases otros 2 años y medio. Y el obispo de ahora nuevo, que es el obispo Tomás, también nos hace una graduación muy especial. Nos da otra vez esa misa especial de envío y nos envía nuevamente y dice, ahora pueden ir a todo el mundo a llevar la buena nueva, a llevar la palabra de Dios, a llevar la palabra a los que no saben, a los que la necesitan. Entonces, hermanos, no estoy yo aquí nada más porque quiero estar. Estoy yo aquí por la pura misericordia de Dios, por el apoyo del obispo, por el apoyo de mi sacerdote y por el apoyo de mi iglesia. Y aquí vamos a seguir hasta que el Señor en su santa y infinita misericordia quiera. Entonces, para los que
crean que soy un pastor. Pues no, hermanitos, para honra y gloria no soy pastor. Soy un predicador católico al cual va de la mano de su sacerdote, el padre Troy, de la Iglesia Católica, del obispo. Y el obispo nos ha mandado, y nosotros, para honra y gloria de Dios, hemos ido a donde nos han invitado. Nos han invitado a muchas partes. Y cuando nosotros nos invitan a dar unos temas, impartir unos temas a una iglesia especialmente, pues el obispo, la diócesis, se encarga de mandar toda la documentación para que no haya problemas. Así que a nosotros nos pueden invitar a cualquier parte del mundo donde haya una iglesia católica. Ahí vamos. Si nos invitan, allí vamos. Aquí estamos para servir al Señor. Entonces, hermanos, en Cristo Jesús, pues creo que quedó bien claro lo de la Santa y Bendita Cruz, para que no nos quede confusión. Porque la otra hermanita también, una hermanita, Melinda, ¿dónde estás? ¿Verdad? Me hizo esa pregunta. Me dijo, hermano, es que unos hermanos de otra religión me dijeron que la santa, que no es, la cruz no es buena, que la cruz es maldita, que la cruz es el arma con que mataron a nuestro Señor Jesús, que por qué la estamos cargando. Hermanita, ahí está la respuesta. Yo te he dado las citas, todas las citas te las he dado. Si las anotaste, vuélvelas a checar y vuélvelas a ver para que veas que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que la cruz es poder de Dios y que la cruz para los que se salvan, que para nosotros es poder de Dios. Amén, gloria a Dios. La Santa y Bendita Cruz. Yo por eso siempre la traigo. Siempre la traigo porque de esa manera no se me olvida el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho por mí. Y no se me olvida que Él es Dios, que Él es el Creador, Él es el todo. Y no es Cristo Jesús, pero es como si lo estuviera viendo. Y además es un arma poderosa que el Señor utiliza cuando Él juzga conveniente. Entonces, hermanitos, pues no me queda más que desearles un buen día, que Dios los colme de bendiciones, que Dios, nuestro Señor, nos dé la gracia a todos de tener ese discernimiento de lo bueno y lo malo, porque es de la única manera que nosotros podemos reaccionar. Es la única manera que nosotros podemos cambiar nuestra vida. Hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que quite las vendas de nuestros ojos espirituales, para que podamos ver el pecado, para que lo podamos ver y reconozcamos el pecado. Es de la única manera que lo podemos hacer, porque por nuestra propia cuenta no vamos a poder. Así que, hermanitos, ahí se los dejo de tarea. En el santo nombre de Jesús. La Santa y Bendita Cruz es poder de Dios. Es poder de Dios. Y la Santa y Bendita Cruz es una cruz bendita. Es una cruz santificada. Es una cruz exaltada por la sangre del Cordero que fue derramada en ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ponernos en las santas y benditas manos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a pedirle que por su sangre preciosa, por la sangre derramada en esa cruz y por su santa y bendita cruz, pues realmente haga maravillas con cada uno de nosotros. Entonces vamos a hacer la oración por los enfermos. Tenemos hoy muchas peticiones. Muchas peticiones tenemos. Vamos a por las peticiones. Yo les voy a pedir que a todos ustedes los pongan también y nos unamos en estas peticiones. Vamos a hacer una petición muy especial por la hermanita Conchita de Columbus. La hermanita Conchita, vamos a orar por ti. Vamos a orar por tus necesidades, por tu enfermedad y por tus problemas, hermanita Conchita. Y vamos a orar también por la hermana Panchita de Chicago y por todas y cada uno de su familia. Hermanita Panchita, yo sé que tú nos estás mirando. Yo sé que tú eres la más fiel de todos nuestros seguidores.
Sé que estás allí. Vamos a pedir hoy especialmente al Señor en su infinita misericordia para que derrame su misericordia, su poder, su grandeza sobre cada uno de los miembros de tu familia. Vamos a pedir especialmente por tu esposo, Panchita, por Margarito, por sus problemas, dificultades, por el tío Julián y por cada uno de tus hijos y tus nietos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y cuando yo les diga vamos a cerrarlos y vamos a pedir con todo nuestro corazón para que el Señor nos conceda las gracias que le estamos pidiendo. Vamos a orar también por la hermanita Winnie Carolina. Ella es de Honduras. Hermanita Carolina, vamos a orar por ti hoy en este día. Gracias por apoyarnos, gracias por mirar los temas. Yo sé que tú estás ahí viéndolos, entonces pues te mandamos este saludo y vamos a hacer esta oración también por ti. Y vamos a orar también por la hermanita Cristina, de Des Moines. La hermanita Cristina está un poquito enfermita, tiene cáncer, entonces vamos a pedir por la hermanita Cristina. Hermanita Cristina, ten fe que el Señor tiene todo el poder y toda la gloria para sanarte, para liberarte, para sanarte de todo lo que, si tú crees. Si tú lo crees, hermanita Cristina, todo es hecho de nuevo en ti. El Señor te renueva todo. Bueno, vamos a pedir también por la hermanita Consuelo de Des Moines, ¿verdad? Por el hermanito Raúl. Vamos a pedir por cada uno de ellos, por sus problemas, sus dificultades, enfermedades, por todo lo que ellos tengan, ¿verdad? Vamos a pedir, y vamos a pedir también por la hermanita Carmen Oliva de San Francisco, California. Por la hermanita Carmen, vamos a pedir por ella, hermanita Carmen. La hermanita Carmen tiene unos dolores muy fuertes en el estómago, entonces vamos a pedir por ella. Entonces vamos a pedir también por el hermanito Raúl, por el hermanito Luis Ramírez. Hermanito Luis Ramírez, si tú nos estás viendo, pues vamos a orar por ti. Pídele al Señor con todo tu corazón y el Señor tiene todo el poder y toda la gloria para sanarte, ¿verdad? Todas tus enfermedades. Vamos a pedir también por la hermanita Angelita Raigosa de Stockton y todos y cada uno de los miembros de su familia. Hermanita Angelita, ahí está, yo sé que ahí estás, ¿verdad? Estás allí escuchando y yo sé que tu fe es grande y sé que pues la misericordia de Dios es todavía mucho más grande, así que vamos a pedir hoy especialmente por cada uno de los miembros de tu familia, por tus problemas, tus dificultades, todo lo que tú quieras pedirle al Señor con todo tu corazón. En la oración tú se lo vas a pedir. Vamos a pedir por Joyce Sandoval, por Javier Sandoval y por Jimmy Sandoval, por todos y cada uno de ellos. Vamos a ponerlos en esta oración. Vamos a pedir, ¿verdad? Para que el Señor en su santa y infinita misericordia, pues definitivamente Él nos está escuchando y Él está en medio de nosotros. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón. Padre, Señor Todopoderoso, bendito seas, glorificado y alabado sea, nos ponemos en tu santa y bendita presencia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, Señor, para que tú seas, Señor, tú que eres el grande, el poderoso, tú que tienes todo el poder y toda la gloria, Señor, y que tú lo dices en tu santa y bendita palabra, que donde 2 o 3 se reúnen en tu santo nombre, pues ahí estás tú, y Señor, y nos concederás las gracias que nosotros te estamos pidiendo, Señor. Bendito seas, gloria, alabanza a ti, Señor. Gloria, alabanza a tu santo nombre, en tu nombre, Jesús, en tu santo nombre y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Nos ponemos en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solo tú has derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, para el perdón de nuestros pecados, para darnos la libertad, para romper las cadenas, para darnos vida y vida en abundancia. Gloria, alabanza a ti, Señor Jesús, mi Jesús sacramentado, porque solo tú te has quedado en la Eucaristía, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos por este día hermoso, precioso que nos has regalado, por cada una de las bendiciones que derramaste sobre nosotros. Bendito seas, gloria, alabanza a tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la salud. Gracias por el sol, por la lluvia, Señor.
Gracias por todos los hermanitos que nos están mirando en este momento, Señor. Te los consagro y te los pongo en tus santas y benditas manos. Gracias por los alimentos que pusiste en nuestra mesa. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias. Bendito seas, bendecido seas. Y te pedimos perdón, Señor Jesús. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, por todas nuestras faltas, nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de obra, de omisión. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Derrama, Señor, una gota preciosa de tu sangre. Que tu sangre, Señor, que una gota preciosa, Señor, nos limpie, nos lave, nos purifique. Que corte, que me cauterice de raíz todo lo que no sea tuyo. Toda contaminación del enemigo, todo lo que no sea agradable a tus ojos. Todo orgullo, vanagloria, envidia, rencor, resentimiento, ira, coraje, pecado. Todo lo que no sea agradable a ti, Señor, llévatelo todo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita. Y no les permita regresar jamás, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Sella con tu sangre preciosa, Señor, todos los lugares donde nos están escuchando. Sella esos hogares, esas familias, a cada una de las personas, Señor, que están allí. Bendícelos, Señor. Sella con tu sangre, Señor. Sella las puertas, las ventanas, los techos, los paredes, los pisos. Sella los alrededores, sella su mente, su corazón, su consciente y su subconsciente y su psicología y cada parte de su ser. Sea sellada con tu sangre preciosa. Pido la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre Santísima. Pon tus pies virginales en cada hogar, en cada familia, en todo el mundo entero. En este lugar, Madre Santísima, y con la espada del Espíritu Santo, que es la espada del Espíritu Santo, la palabra de tu Hijo Jesús, destroza, destruye, aniquila todo espíritu inmundo, toda contaminación, todo lo que haya ahí, perturbación, cualquier cosa que esté interfiriendo. Arráncala, quémala, cauterízala, llévala hasta los santos y benditos pies de Jesús. Y pido la intercesión de todos los ángeles, de los arcángeles y los querubines. Pido la intercesión de todos los ángeles guerreros con espadas de fuego. Pido la intercesión de todos los santos de tu corte celestial. Nos unimos a todas las Eucaristías que se están celebrando en este momento en todo el mundo entero, para que esta oración alcance las gracias delante de ti. Pedimos la intercesión del Padre Pío, de San Juan Pablo II y todos y cada uno de los grandes santos. Y nos ponemos en tu santa y bendita presencia, Señor. Te pongo en tu santa y bendita presencia, Señor, llave Dios de los ejércitos, a cada uno de mis hermanos que están escuchando y todos los que van a escuchar el tema. Te los pongo en tu santa y bendita presencia en el santo nombre de tu Hijo Jesús, por sus santas llagas, por su sangre derramada en esa cruz, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Los sumerjo en el agua de su bautismo. Límpialos, lávalos, purifícalos, úngelos, resucítalos y renuévalos. Pon tu mano sobre cada uno de nosotros. Que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique. Que tu sangre los sane, que tu sangre los libere. Que tu sangre corte, queme, cauterice de raíz toda contaminación del enemigo. Toda herencia negativa, cadenas, ataduras, vendas, maldiciones. Toda brujería, hechicería, toda enfermedad, todo dolor, todo cansancio. Todo coronavirus, toda enfermedad, toda infección. En tu nombre, Jesús, y por tus santas llagas. Con el fuego de tu espíritu, córtala, quémala, cauterízala y llévala hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita. Y no les permita regresar jamás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tu nombre, Jesús, y por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz y por la intercesión de la Santísima Virgen María, te consagro, Señor, a tu hija Conchita, Señor, a tu hija Conchita de Columbus. Te la consagro y te la pongo en tus manos, Señor. Te pido por ese cáncer que ella tiene, Señor. Tú pon tu mano sobre ella, Señor. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que todo cáncer sea borrado, que todo cáncer sea desaparecido, que todo cáncer sea sanado y todo lo que no sea tuyo, arráncalo, quémalo, cauterízalo, Señor. Llévate todo hasta los benditos pies de tu cruz bendita. Te pido por la hermanita Panchita, Señor. Por la hermanita Panchita y por Margarito, por el tío Julán y por cada uno de los miembros de su familia, Señor. Tócalos, Señor. Tócalos allí donde están. Pon tu mano sobre cada uno de ellos. Y una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Que tu sangre los sane, que tu sangre, Señor, arranque y que me cauterice todo dolor, todo cansancio, toda enfermedad, todo lo que no sea tuyo. En tu nombre, Jesús, y por tus santas llagas, Señor. Te pido, Señor, por tu hija Winnie Carolina, Señor. Por tu hija Carolina te la consagro, Señor. Te la pongo en tus manos, Señor. Pon tu mano sobre ella, Señor, y que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre la limpie, la lave, la purifique, la sane, la libere. Que le dé la paz, la armonía, el gozo.
Dale, Señor, dale todas las gracias que ella te está pidiendo. Y te pido, Señor, por tu hija Cristina, Señor, bendícela, Señor, sánala, sálvala, libérala y ten misericordia de ella. Pon tu mano sobre tu hija, Señor. Pon tu santa y bendita mano y que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre la limpie, la lave, la purifique, la sane y la libere. Que tu sangre corte y que me cauterice todo cáncer. Todo cáncer sea quitado en el santo nombre de Jesús. En el santo nombre de Jesús y por sus santas llagas, por su sangre derramada en esa cruz, todo cáncer fuera. Por la intercesión de la Santísima Virgen María, fuera todo cáncer. Toda célula sea sanada con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Con el fuego del Espíritu Santo sea quemada, cauterizada y que le den vida y vida en abundancia. Te pido por tu hija Consuelo, por tu hijo Raúl y por cada uno de los miembros de su familia, Señor. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos, Señor. Te pongo, Señor, a tu hija Carmen Oliva, tu hija Carmen de San Francisco, Señor. Pon tu mano sobre tu hija Carmen, Señor. Pon tu mano, Señor, y que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga. Que tu sangre, Señor, corra por sus venas, por su torrente sanguíneo. Que tu sangre arranque ese dolor, cualquier cosa que haya en su estómago, ese dolor fuerte. Si es tumor, arráncalo, quémalo, cauterízalo. Cualquier cosa, cualquier enfermedad, en tu nombre, Jesús. Si es cualquier cosa, o brujería, hechicería o cualquier cosa, en tu nombre, Jesús, y por tus santas llagas, tú que tienes todo el poder y toda la gloria, Señor, pon tu mano y que todo sea desaparecido por tus santas y preciosas llagas y por tu sangre, Señor, preciosa. Te pido por tu hijo Luis Ramírez, Señor, por tu hijo Luis, Señor. Bendícelo, sánalo, sálvalo, libéralo y ten misericordia de él, Señor. Sana, Señor, sus enfermedades. Sana sus problemas, sus dificultades. Tú conoces sus problemas. Pon tu mano sobre tu hijo Luis. Pon tu santa y bendita mano, Señor. Sánalo, sálvalo y libéralo y ten misericordia de él. Te pido, Señor, por tu hija Angelita, Señor. Por tu hija Angelita Flores, Angelita Raigosa, Señor. Por su hijo Joy Sandoval. Por su hijo Javier Sandoval. Por su hijo Jimmy Sandoval y por todos y cada uno de los miembros de su familia, Señor. Ahí donde está la hermanita, Señor. Pon tu mano sobre ella y sobre cada uno de sus hijos y miembros de su familia. Y que una gota preciosa de la herida de tu mano caiga sobre cada uno de ellos. Que esa gota preciosa de tu sangre los limpie, los lave, los purifique, los sane, los libere. Tócalos, Señor. Sánalos, sálvalos, libéralos y ten misericordia de ellos. Sopla sobre ellos tu espíritu. Derrama tu espíritu. Derrama tu poder, tu luz, tu gracia y tu misericordia. Derrama el fuego de tu espíritu, Señor. Bendice, Señor. Dales la gracia, dales la paz, la armonía, el gozo. Llénalos de tu misericordia, Señor. Dales el don de la fe, el don de entendimiento, el don de discernimiento. Dale el don de la perseverancia. Llénalos de ti, Señor. Bendito seas. Gloria, alabanza. Te los consagro a todos y cada uno de ellos, Señor. Te los pongo en tu santa y bendita presencia para que tú sigas haciendo la obra en ellos, Señor. Y te pido por tu hija Josefina, Señor, de Moroleón, por tu hija Josefina Ibarra, Señor. Bendícela, Señor. Sánala, sálvala, libérala y ten misericordia de ella. Arranca todo cáncer, todo lo que haya, todo tumor de cáncer. En tu nombre, Señor, por tus santas llagas, por tu sangre derramada en esa cruz, arráncalo, quémalo, cauterízalo y llévalo hasta los santos y benditos pies de tu cruz bendita, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Virgen Sagrada María, Madre Santísima, pon tus pies virginales, Madre Santa. Tómanos de tu mano, llévanos hasta tu Hijo Jesús, que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, muchas gracias por el apoyo, gracias por apoyarnos, por darnos ánimo, por darnos el aliento que nosotros necesitamos para seguir en la obra de Dios. Porque mientras haya alguien que tenga necesidad, alguien que crea y alguien que quiera, pues ahí vamos a estar para honra y gloria y alabanza del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para que se extienda el reino de los cielos, vamos a llevar la palabra de Dios también. Bendito sea, Señor. Gracias, que Dios los bendiga, los colme de bendiciones. Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Fe, ánimo y yo les sugiero, hermanos en Cristo Jesús, traigan un crucifijo con ustedes. Traigan ese crucifijo para que les recuerde cada momento
lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de ustedes, para que no se nos olvide nunca lo que el Señor nos ha regalado. Amén. Gloria a Dios, que Dios los bendiga hoy y siempre. Paz y misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos, Dios mediante, el sábado próximo. Gracias.